Dormí con la madre de mi novia hace 2 años. No puedo decírselo porque sé que me dejaría y probablemente arruinaría el matrimonio de sus padres. Me siento atrapado en un infierno silencioso, obligado a fingir que todo está bien mientras esta verdad me carcome por dentro. Todo comenzó hace 2 años, cuando tenía 19 años y trabajaba como entrenador personal en un gimnasio bastante exclusivo. Ahí conocí a una mujer que, aunque estaba en sus 40, parecía de 25. Tenía una presencia magnética, una seguridad en sí misma que me resultaba irresistiblemente atractiva. Desde el principio, su interés en mí fue evidente. Me lanzaba miradas prolongadas mientras entrenaba, se reía de mis chistes aunque no fueran graciosos y encontraba cualquier excusa para tocar mi brazo o mi espalda mientras hablábamos. No tardó mucho en invitarme a salir. Al principio, lo vi como algo inofensivo. No era la primera clienta mayor que me coqueteaba, pero ella era distinta. Tenía un aura de misterio y sofisticación que me atrapó. Una cosa llevó a la otra, y terminamos en su casa, en su cama. Fue apasionado, intenso, algo que en ese momento me pareció excitante y sin consecuencias. Nos vimos varias veces después, siempre en su casa, siempre en secreto. Hasta que, una noche, después de que nos acostamos, ella se quedó mirando el techo y suspiró profundamente. Me dijo que esto estaba mal, que yo era demasiado joven y que no podía seguir viéndome. Cambió de gimnasio y, aunque me dejó con muchas preguntas, no insistí. Pasó el tiempo y la olvidé. O al menos eso pensaba. 1 año después, conocí a mi novia. Desde el principio, sentí que era especial. Es inteligente, dulce, divertida y me hace sentir amado de una forma que nunca antes había experimentado. Nos entendemos tan bien que a veces parecía que estábamos destinados a estar juntos. Durante meses, todo fue perfecto. Luego llegó el día en que me llevó a conocer a su familia. Estaba emocionado, pero también nervioso. Querer causar una buena impresión en los padres de tu pareja siempre es una situación tensa, pero yo no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. Cuando llegamos a su casa, todo mi mundo se tambaleó. La reconocí al instante. Era la misma casa donde había estado hace 2 años, el mismo lugar donde había tenido encuentros apasionados con una mujer misteriosa. Y entonces la vi, su madre. Nos miramos por un segundo que se sintió eterno. Su expresión pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. Lo peor fue cuando apareció su padre, un hombre amable que me estrechó la mano con una sonrisa sincera. En ese momento lo supe, había sido el amante de una mujer casada. No solo eso, sino que ahora estaba con su hija. Mi estómago se revolvió. Me sentí sucio, avergonzado, traicionado incluso, aunque la culpa era mía. Pasé la cena en un estado de shock, apenas logrando mantener la conversación. Cada vez que cruzaba la mirada con su madre, sentía un sudor frío recorrerme la espalda. Ella también estaba aterrada. Ninguno de los dos sabía cómo actuar. Días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era ella. Me dijo que nunca podría hablar de lo que había pasado. Que si mi novia se enteraba, me odiaría para siempre, porque yo sería el responsable de destruir su familia. Me advirtió que, si quería seguir con su hija, tenía que hacer como si nunca hubiéramos existido. Desde entonces, vivo con este peso en mi conciencia. Amo a mi novia, de verdad la amo. Pero cada vez que veo a su madre, siento que estoy caminando sobre una cuerda floja. Ahora se acerca el Día de Acción de Gracias. Mi novia quiere que pase la festividad con su familia, ya que la mía está demasiado lejos. No tengo una excusa válida para rechazar la invitación. Eso significa que tendré que sentarme a la mesa con la mujer con la que tuve una aventura, su esposo y su hija, de quien ahora estoy profundamente enamorado. No sé cómo voy a soportarlo. Me siento atrapado en una mentira gigantesca. Estoy jodido. Cuando estaba en la secundaria, le pagaba a mi abusador para que no me molestara, pero luego descubrí que en realidad necesitaba el dinero. Desde el primer día de clases, él hizo de mi vida un infierno. No solo me molestaba directamente, sino que también lograba que todos los demás chicos de la clase se volvieran en mi contra. Se burlaba de mis cejas sin descanso, inventaba apodos crueles y encontraba nuevas formas de humillarme públicamente cada día. Me hacía sentir pequeño, insignificante, y lo peor era que nadie se atrevía a defenderme. Era como si el simple hecho de hablarme significara ser su próxima víctima. Un día, en un gesto que me sorprendió, me pidió que le comprara una pizza. Me dijo que si lo hacía, me prometía no molestarme en toda la semana. En ese momento, estaba tan cansado de ser su blanco que acepté sin dudarlo. Compré la caja de pizza y, para mi asombro, cumplió su palabra. Pasé una semana tranquila por primera vez en años. Esa sensación de alivio fue tan grande que decidí intentarlo de nuevo.
Así comenzó nuestro extraño acuerdo. Cada viernes, me acercaba a él y le preguntaba qué quería para la próxima semana. No pedía cosas costosas, solo pequeños antojos como 2 bolsas de hot fries, leche de la cafetería, en una ocasión, un juego de lápices de colores para su clase de arte. Para mí, era un precio más que justo por un poco de paz. Recuerdo perfectamente el primer día del 8º grado. Nuestra escuela tenía un estricto código de vestimenta. Cada camisa costaba 25 pesos y los pantalones 15 pesos. Cuando él llegó, llevaba puesta una camiseta vieja y unos jeans gastados. En cuanto los profesores lo vieron, lo mandaron a la oficina principal para esperar a sus padres. Pero sus padres nunca llegaron. Mi tía estaba en la escuela ese día porque solía llevarme el almuerzo y darme algo de dinero para comprar comida después de clases. Al verlo sentado en la oficina, con la cabeza baja y los ojos enrojecidos, se le acercó y le preguntó qué pasaba. Al principio, él intentó disimular, pero finalmente, con la voz temblorosa, confesó que sus padres no iban a venir porque no podían pagar el uniforme. Prefirieron evitar la situación en lugar de enfrentarse a la vergüenza de admitir que no tenían el dinero. Sin dudarlo, mi tía le compró una sudadera del uniforme, un par de camisetas y una de manga larga. Él dijo que ya tenía pantalones en casa y, aunque al principio dudó en aceptar la ayuda, terminó tomándola con gratitud. Recuerdo que vi su expresión cambiar en ese momento. Durante todo el tiempo que lo conocí, nunca lo había visto tan vulnerable. Se aferró a la ropa con ambas manos y, con la voz apenas audible, le dio las gracias a mi tía. 30 minutos después, volvió a clases con la sudadera puesta, su mirada más tranquila, pero sin decir una palabra. A partir de ese día, algo cambió en él. Seguía molestándome de vez en cuando, pero no con la misma crueldad. Con el tiempo, dejó de buscarme y finalmente se alejó de mí por completo. Ahora, 13 años después, me enteré de que dirige una organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a los niños a recibir libros. Cuando vi su trabajo, me sorprendí. No podía creer que el mismo chico que me atormentó durante tanto tiempo había crecido para hacer algo bueno por los demás. Me hizo reflexionar mucho. No justifico lo que hizo, porque el dolor que me causó fue real, pero también entiendo que él mismo estaba pasando por muchas dificultades. No todos los abusadores cambian, pero él lo hizo. Y por eso, lo he perdonado. Edith, gracias por todos los comentarios amables. Son demasiados para responder, pero me hace feliz leerlos. Soy el idiota por decirle a mi familia extendida con cuántos hombres, aproximadamente, ha dormido mi hermana después de que ella expusiera a nuestro hermano menor como virgen. Todos son unos idiotas. Tuvimos una cena familiar esta noche. En mi familia somos 4 hermanos en total. Yo, mi hermana mayor, 29F, mi hermana menor, 24F, y nuestro hermano más joven, 22M. La cena fue un gran evento, con la casa llena de familiares, nuestros padres, primos, tíos y, por supuesto, nuestras respectivas parejas. La mesa estaba repleta de comida, el ambiente al principio era animado, y por un rato todo fue agradable. Pero como suele pasar en estas reuniones donde hay comida, alcohol y una historia familiar complicada, las cosas tomaron un giro inesperado. Durante la cena, mi hermana mayor y mi hermano menor comenzaron a discutir. No era algo fuera de lo común, pero esta vez la conversación empezó a subir de tono rápidamente. Al principio, se trataba de una simple diferencia de opiniones sobre algún tema irrelevante, pero pronto se convirtió en una batalla de egos. Mi hermana, como siempre, tenía que tener la última palabra, y cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo la discusión, su actitud cambió. Se puso a la defensiva, levantó la voz y empezó a interrumpir a mi hermano cada vez que intentaba hablar. Los demás empezamos a sentirnos incómodos. No era la primera vez que una conversación en la mesa derivaba en una discusión tensa, pero todos esperábamos que se detuviera antes de llegar a algo más serio. Lamentablemente, no fue así. En un momento de frustración evidente, mi hermana soltó en voz alta: «Cállate, no voy a discutir con un virgen de 22 años». El silencio que siguió fue inmediato y pesado. Mi hermano, que hasta ese momento solo había estado defendiendo su punto sin caer en ataques personales, se quedó sin palabras. Su expresión pasó de sorpresa a humillación en cuestión de segundos. Vi cómo evitaba el contacto visual con los demás, claramente incómodo por el comentario. Sé que tiene problemas de autoestima y que ese tipo de ataques lo afectan más de lo que deja ver. La expresión en su rostro me molestó profundamente. Intentando mantener la calma, le dije a mi hermana que madurara, que estaba haciendo el ridículo frente a todos. Pero en lugar de reconocer su error, se encogió de hombros y dijo: «Todo el mundo sabe que es virgen, no dije nada que no fuera cierto». Esa respuesta fue lo que terminó de sacarme de quicio. No solo había expuesto a mi hermano en público,
sino que además lo justificaba como si no fuera gran cosa. Y aquí está el problema, lo era. La vergüenza en la cara de mi hermano lo dejaba claro. En ese momento, tomé una decisión impulsiva, pero que no lamento. Sin cambiar el tono de mi voz, le respondí: oh, bueno, entonces tampoco debería ser un problema mencionar que tú te acostaste con más de 100 hombres cuando estabas en la universidad, ¿verdad? Digo, sí, todo el mundo lo sabe, no debería ser un gran problema, ¿o sí? La reacción fue inmediata. Mi hermana palideció, y su esposo, que estaba sentado a su lado, se puso tenso. Hasta ese momento, yo había asumido que él ya conocía esa parte de su pasado, porque era un secreto a voces en la familia. Pero por la forma en que se puso de pie y la mirada fulminante que le lanzó a mi hermana, quedó claro que no tenía ni idea. La cena quedó en ruinas. Su esposo se marchó furioso, diciendo que ella lo había engañado sobre su pasado. Mi hermana intentó alcanzarlo, pero él ya estaba saliendo por la puerta. Los demás familiares nos miraban con incredulidad. Algunas tías murmuraban entre ellas, mi madre tenía la cabeza entre las manos, y mi hermano menor seguía con la mirada clavada en su plato, como si quisiera desaparecer. Desde entonces, la familia me ha estado culpando por los problemas matrimoniales de mi hermana. Dicen que fui demasiado lejos, que mi comentario fue innecesario y que expuse algo que no debía haberse mencionado. Pero yo me niego a aceptar que hice algo malo. Mi hermana humilló a nuestro hermano en público de manera completamente innecesaria, y todo lo que hice fue darle una dosis de su propia medicina. Al final del día, si ella no quería que se supiera algo de su pasado, tal vez no debería haber usado la información personal de otra persona como un arma en primer lugar. Así que, ¿soy el idiota? Ayer me quedé paralizado durante el sexo y mi novia me preguntó si debíamos detenernos. Dije que sí y ella se apartó. Nunca me habían tratado así antes. Tengo 23 años, M, y he sido agredido sexualmente antes. 2 veces. También he sido agredido sexualmente en otras ocasiones. No hablo mucho de esto porque siento que, como hombre, admitirlo solo provoca dudas, burlas o incredulidad. Pero es la verdad, y aunque me ha costado aceptarlo, sé que ha dejado una marca profunda en mí. Por mucho tiempo pensé que podía simplemente superarlo. Que si lo ignoraba o fingía que no había pasado, eventualmente se desvanecería. Pero no es así como funciona el trauma. Me ha afectado de formas que apenas estoy empezando a comprender. Ha destruido mi autoestima, ha hecho que dude de mi propio valor y, sobre todo, ha complicado mis relaciones. Hace 2 noches, mi novia, 23, estaba en mi regazo. Habíamos salido a cenar y regresamos a su apartamento. La noche estaba tranquila, la luz tenue, su risa aún resonaba en mi cabeza. Estábamos besándonos, todo fluía de manera natural. Hasta que, de repente, sin previo aviso, las imágenes de mi pasado irrumpieron en mi mente como una ola violenta que arrasa con todo a su paso. Me congelé. Mi respiración se volvió superficial. Sentí un nudo en la garganta. La sensación de sus manos sobre mi piel dejó de ser reconfortante y se convirtió en un detonante. Sabía que estaba con alguien en quien confío, con alguien que amo, pero en ese momento, mi cuerpo no lo entendía. Todo lo que podía sentir era miedo. Ella notó el cambio de inmediato. Se detuvo y me miró a los ojos. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz llena de preocupación. Yo no pude responder. Me sentí atrapado en mi propio cuerpo, incapaz de articular una palabra. Entonces, empecé a sudar. Sin dudarlo, se bajó de mi regazo y me dio espacio. Se arrodilló frente a mí y esperó unos segundos. Luego preguntó, ¿quieres hablar? Yo seguía paralizado. Quería decirle lo que pasaba, explicarle, pero no podía. La vergüenza, la culpa y el miedo me tenían encadenado. Entonces, con la misma paciencia y dulzura que siempre la caracterizan, dijo, ¿quieres que me vaya por un momento? Apenas logré asentir con la cabeza. No hizo preguntas innecesarias, no insistió ni mostró molestia. Simplemente tomó su teléfono de la mesa y salió de la habitación, dándome el espacio que necesitaba. Y fue en ese momento cuando me golpeó con toda su fuerza. Nunca antes me habían tratado así. Nadie había respetado mi silencio. Nadie había respetado mi no. Por años he vivido con la sensación de que mi consentimiento no importa, que no tengo control sobre lo que me pasa. Pero ella simplemente entendió. A la mañana siguiente, cuando desperté, encontré el desayuno servido a la mesa y una pequeña nota a un lado. Decía, «Buenos días, amor. Espero que hayas dormido bien. Si quieres hablar, estoy aquí. Llámame cuando quieras. Te quiero, corazón». Me quedé mirando la nota por varios minutos, sintiendo algo que no sabía describir.
Un alivio extraño, una calidez en el pecho. Algo que nunca había sentido antes. Cuando ella vino a verme después del trabajo, lo primero que hice fue agradecerle. Apenas pude hablar sin que la voz se me quebrara. Estuve al borde de las lágrimas. Ella también se emocionó. Sus ojos se humedecieron cuando me dijo, no significa no, pero la duda también significa no. Y yo nunca, jamás, te haría daño a propósito. Nunca me habían tratado así antes. Mis padres fueron una mierda. Crecí en un hogar donde mis sentimientos nunca importaron. Aprendí desde pequeño que pedir ayuda era una señal de debilidad, que los hombres deben ser fuertes y que el dolor se ignora, se traga, se entierra. Casi todas mis relaciones pasadas también fueron una mierda. 3 parejas, y en cada una de ellas sentí que mi bienestar era secundario, que mis emociones eran una carga o, peor aún, algo de lo que reírse. Pero ella es diferente. Ella ha sido mi roca en los peores momentos. Ha estado ahí cuando sentí que me derrumbaba. No solo me ama, sino que también se preocupa por mí de una manera que nunca había experimentado antes. Me deja pequeñas notas de afirmación por toda la casa, cosas como eres increíble o estoy orgullosa de ti. Cocina para mí porque quiere que me alimente bien. Y, lo más importante, me ha demostrado que mi voz importa. Ahora quiero hacer algo especial por ella. Quiero mostrarle cuánto significa para mí, pero no sé cómo. No soy bueno expresando mis sentimientos, y este tipo de cosas me superan. ¿Cómo puedo decirle cuánto la valoro? ¿Cómo puedo demostrarle que es lo mejor que me ha pasado? Edith, Dios mío, no esperaba tantas respuestas. Estoy tratando de leerlas todas, pero gracias, de verdad. Para aclarar algunas cosas, muchos mencionaron la terapia. Lo sé, y créanme, me encantaría hacer más sesiones. Pero la terapia es carísima, y ya estoy trabajando para pagar mis estudios. Aún así, he estado yendo desde hace 5 meses. Paso a paso. En cuanto a sus sugerencias, muchas me parecieron increíbles. Creo que escribiré una carta para ella y organizaré un picnic solo para los dos. Sé que lo disfrutará. Para los que dicen que debería proponerle matrimonio, definitivamente está en mis planes, pero aún no. Quiero hacer las cosas bien. A quienes compartieron experiencias similares, gracias. Sus palabras me han dado otra perspectiva y me han hecho sentir menos solo. De verdad espero que las cosas mejoren para ustedes. Y a los que me llamaron maricón por haber sido violado o dijeron que estoy mintiendo, lo siento, pero no puedo obligarlos a creerme. Solo espero que algún día aprendan a tener empatía. De nuevo, gracias a todos por sus palabras amables. No tienen idea de lo mucho que significan para mí. Son increíbles. Mi mejor amiga, 30F, me pidió si sería su donante de esperma para su gestante. Estoy profundamente enamorado de ella, pero ella no tiene ni idea de lo que siento. Primero, quiero agradecer a todos por los comentarios. La mayoría fueron realmente amables y me ofrecieron perspectivas muy útiles. Claro, hubo algunos comentarios idiotas de personas que me decían que debía ser más alfa y mostrarme más masculino, pero ya saben, no les presto mucha atención. Lo que realmente me sorprendió fueron las palabras de apoyo y la empatía que algunos compartieron conmigo. Después de pensarlo mucho, mis amigos más cercanos me dijeron que tenía que ser honesto con ella, que no podía seguir ocultando mis sentimientos. Nos hemos hecho inseparables durante más de una década y no quería perder nuestra amistad, pero al mismo tiempo sabía que no podía seguir guardando todo esto dentro. Nos encontramos como siempre, un sábado por la mañana. Solíamos ir a brunch juntos los fines de semana, porque ella hace yoga los domingos y nunca quería perderse esa actividad. Ese día, cuando la vi, noté algo diferente en mí mismo. Mi corazón latía más rápido de lo habitual, y mi estómago tenía esa sensación de nervios, como si fuera el primer día en que la conocí, pero mucho más fuerte. Estaba a punto de decirle algo que podría cambiar todo, nuestra amistad, nuestra relación y nuestras vidas. No tenía ni idea de cómo iba a reaccionar, y eso me aterraba. Me costó un poco comer. Mi mente estaba nublada, y cada bocado me parecía más difícil de tragar que el anterior. Ella, por supuesto, lo notó. Es muy perceptiva, a veces demasiado. Se le veía preocupada, como si pensara que algo grave pasaba. Me miraba fijamente, intentando adivinar que estaba mal. Y yo, simplemente, no podía esconderlo más. Me sentía a punto de explotar. Entonces, tras terminar el brunch, decidimos dar un paseo. Ambos estábamos nerviosos. Creo que ninguno de los dos decía nada por miedo a romper el silencio, pero era un silencio incómodo, lleno de tensión. Mientras caminábamos, mi mente solo daba vueltas sobre cómo decirle lo que sentía. Finalmente, me armé de valor y le pedí que se sentara en un banco en el parque, cerca de un árbol que siempre habíamos visitado cuando estábamos en la universidad.
Fue allí donde le conté la verdad, por primera vez. Le dije que, durante todos estos años, me había dado cuenta de que estaba profundamente enamorado de ella. Le confesé que había sido un cobarde, que había tenido miedo de perder lo que teníamos, de arruinar nuestra amistad. Le dije que me había guardado todo dentro, que no quería que la relación cambiara. Mi voz temblaba, sentía la presión en el pecho, y cada palabra me costaba más que la anterior. Pensé que iba a derrumbarme en cualquier momento. Su reacción no fue lo que esperaba. Su rostro cambió por completo, se puso pálida, y vi cómo las emociones se reflejaban en sus ojos, como si estuviera tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Luego, una expresión de confusión se dibujó en su cara, y antes de que pudiera decir algo, comenzó a reír, pero no una risa de burla. Era una risa nerviosa, como si no pudiera creer lo que estaba pasando, como si se tratara de algo surrealista. Sus lágrimas empezaron a caer, pero no de tristeza, sino de una mezcla de sorpresa y alivio. Me miró como si de repente algo hubiera hecho clic en su mente, como si estuviera comprendiendo lo que yo le había dicho. Yo, en ese momento, sentí que mi corazón se detenía. Pensé que estaba a punto de perderla, que quizás había arruinado todo. Mi estómago estaba en la garganta, y el miedo de perder todo lo que habíamos construido me paralizaba. Pero entonces, ella dejó de reír y, con la voz entrecortada, comenzó a llorar. No era un llanto de tristeza, sino de emoción. Me miró a los ojos, y entre sollozos, me confesó que ella también estaba enamorada de mí, pero que, al igual que yo, había tenido miedo de arruinar nuestra amistad. Me dijo que había guardado sus sentimientos en secreto porque no quería perder lo que teníamos. Me golpeó ligeramente el pecho, como si intentara liberar la presión que ambos sentíamos. Entre lágrimas y risas nerviosas, me dijo que, aunque me amaba, temía que ese amor cambiara todo y que no quería hacer nada que pusiera en peligro la hermosa amistad que habíamos cultivado durante todos estos años. Fue un momento tan surrealista que, por un segundo, no supe qué hacer. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí un torrente de emociones, alivio, felicidad, miedo, incertidumbre. Pero al final, lo que más sentí fue un profundo amor por ella. Le susurré al oído que no había nadie en este mundo con quien quisiera tener un hijo, salvo ella. Le dije que, si algún día decidíamos dar ese paso, era con ella y solo con ella. Queríamos construir algo más allá de una amistad, algo que fuera nuestro. Pasamos horas conversando, despejando dudas, compartiendo miedos, risas y anhelos. Nos prometimos que, por ahora, nos centraríamos en nuestra relación, en construir una base sólida antes de dar el siguiente paso. Queríamos que todo fuera perfecto, pero sabíamos que teníamos tiempo. Sé que esto no es una comedia romántica, sé que las cosas pueden no salir como esperamos, y que siempre existe la posibilidad de que no funcionemos como pareja. Pero algo en mi corazón me dice que si existe algo como el destino o las almas gemelas, ella es la mía. Y, aunque no tengamos todas las respuestas, sé que quiero intentarlo con ella, paso a paso. Gracias a todos, chicos y chicas, por darme el valor de decirle lo que sentía. Nunca imaginé que este momento llegaría, pero ahora que lo he hecho, siento una paz extraña, una esperanza renovada.